Bueno, muy buenas noches, señor presidente del Superior Tribunal, Luis Rey Vázquez, señores concejales, señores miembros del Club de Leones de Paso del Libre, de Amor Exigente de Paso del Libre, quienes han trabajado en la organización para que podamos tener hoy la presencia del doctor aquí, hoy en Paso del Libre. Primero de todo, quiero darle la bienvenida al doctor. Bienvenido a Paso del Libre. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La verdad que cuando surgió esta iniciativa, la recibimos con agrado, porque consideramos que es muy importante conocer, sobre todo lo que se refiere a las innovaciones tecnológicas, en lo que se refiere a los procesos, ¿no? Todo lo que se refiere a la innovación tecnológica en la utilización de los recursos del Estado para prestar un mejor servicio, consideramos muy importante. Aquellos que estamos, en el caso del doctor, Poder Legislativo, nosotros del Poder Ejecutivo, concejales del Poder Legislativo, sabemos de la importancia que tienen hoy estas herramientas. En el Ejecutivo nosotros hacemos uso muchísimo de todas estas herramientas innovadoras, hacemos uso de estos recursos, incluso armamos equipos interdisciplinarios, porque sabemos que el mundo nos exige adaptarnos a estas nuevas herramientas tecnológicas. Hoy tenemos la posibilidad de tener al presidente del Superior Tribunal, quien también ha participado en las modificaciones del Código Procesal, de procedimientos administrativos, y creo que es importante también no solo su aporte científico, sino también por su experiencia. Desde el municipio también, en el Ejecutivo, trabajamos muchísimo con las tecnologías, porque lo necesitamos para planificar, presupuestar, ejecutar, controlar obras, buscando prestar mejores servicios, ¿no? La utilización de estos recursos mejora la eficiencia, se hace un Estado más eficaz para prestar mejores servicios. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esos mejores servicios? La comunidad, sin ninguna duda. Así que hoy aplaudimos la posibilidad de tener a alguien del Poder Legislativo de tanta importancia para que nos hable justamente de esas herramientas, de esos recursos que están utilizando hoy en el Poder Judicial y que son tan necesarias para poder trabajar en forma eficiente. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Simplemente agradezco a toda la presencia, especialmente al representante, al doctor Rey Vázquez, que parece que lo convocamos siempre, a pesar de su apretada agenda, se hace un momento para venir. Quiero agradecer a todos los presentes, en primer lugar al Consejo Deliberante, en todo su cuerpo, por haber trabajado, a la reunión, por haber trabajado en la organización, al Ejecutivo Municipal, que nos ha brindado colaboraciones también para que esto se haga realidad. Y simplemente quiero hacer una breve mención, agradeciéndole a todos los presentes, como les dije, que esta conferencia se organizó y con acceso a toda libre y gratuito, pensando en el acceso a todos. Pero para aquellos que querían certificado, se trabajó en conjunto con dos instituciones intermedias de nuestra sociedad, con dos instituciones que trabajan muy bien. Hay varias, como dije anteriormente, hay muchas instituciones que trabajan muy bien en la comunidad. El día de hoy se eligió a dos que son muy representativas. Uno del Club de Leones, que contamos con la presencia de su presidenta, Cristina Van Opsal, y el club, la Asociación Amor Exigente, cuya presidenta es la señora Gloria González. Ambas instituciones, ustedes saben que son instituciones muy activas en la comunidad. El Club de Leones, como ellos mismos se denominan, son la ONG más grande del mundo, que tiene más de 1 millón de asociados en todo el mundo y que
la ciudad de Paso del Libre está conformado por hombres y mujeres que dedican mucha parte de su tiempo, incluso de sus recursos, a realizar tareas benéficas hacia la comunidad. Y el grupo de Amor Exigente, que también es una institución que tiene presencia en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, y acá en Paso Los Libres están próximos a cumplir 19 años de trabajo ininterrumpido. Ese trabajo está destinado, ustedes saben, a aquellos que padecen problemas de adicciones, al grupo familiar que realmente sienten los efectos, como así también toda la comunidad. Colabora mucho con nosotros también en la parte judicial, así que nos parecía adecuado que todo lo que se recaude para la inscripción de los certificados, que se puso un valor de 400 pesos que creíamos que era accesible, todo lo recaudado va para esas dos instituciones benéficas. Así que le agradezco nuevamente su presencia. Simplemente saludar a todos los concejales, a los representantes del Ejecutivo, magistrados y funcionarios que se encuentran presentes, el cónsul de la Hacienda Argentina, no quiero olvidar a Alexander de Gavinazzi, no sé si lo pronuncié muy bien, también nos acompañan, abogados, público en general y personal de la fuerza, como así también medios de la ciudad. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia y simplemente espero que sea muy productiva esta exposición. Lo dejamos en uso de la palabra. Enseguida el audio para que me ayude con la posición. Gracias por todo. La abandonamos. Buenas tardes, buenas noches, ya casi a todos, todas las personas aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me cruzaron. La verdad que siempre me siento muy a gusto cuando concurro a esta ciudad. Siempre es bueno ver aquí, porque más allá que lo organizó, decir esto no lo organizó el Poder Judicial ni nada que se le parezca, decir yo vine, soy parte del Poder Judicial, pero en esta ocasión vine como invitado por otras instituciones. Pero para mí es un gran placer poder ver también a estos miembros del Poder Judicial, jueces, fiscales, secretarios, empleados, además obviamente, ¿no?, del resto del público, porque esta es una nota que ya me pasó hace algunos años antes de estar en el Supremo Tribunal, y es que cada vez que hay una charla, una capacitación en el interior, prácticamente concurren todos los miembros tanto del Poder Judicial como de los colegios de abogados, de distintas, incluso de localidades cercanas, ¿no? Así que desde ya agradezco mucho la presencia, porque sé lo importante que es para ustedes y obviamente para mí también, porque yo me siento, digamos, considero que hay cosas importantes que contar y que decir de fundamentalmente lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en la provincia en el plano legislativo, con directa incidencia en la actividad judicial, ¿no? Como ustedes sabrán, incluso Paso de los Libres fue la ciudad pionera o la jurisdicción o circunscripción pionera en implementar el Código Procesal Penal, ¿no?, que ya afortunadamente ya se implementó en toda la provincia. Y también de la mano vinieron otros códigos procesales, Código Procesal Civil y Comercial primero, Código de Familia, Niñez y Adolescencia procesal, ¿no?, y finalmente el Código Procesal Administrativo, que ya en su terminología, en su denominación, ya nos presenta un cambio de lo que era el anterior Código Contencioso Administrativo, que era la denominación que recibía esa norma. Y como en este código me tocó justamente trabajar desde el origen, porque si bien es cierto ya las comisiones estaban conformadas, pero fueron en el año 2015, que fue el año donde me incorporé al Supremo Tribunal como ministro, y en el primer acuerdo que tuvieron, mis pares entendieron que tenía que estar también dentro de la comisión redactora del anteproyecto del Código Procesal Administrativo. Ahora me van a poder escuchar un poco mejor y no voy a tener que forzar tanto la voz. Bueno, les decía que me tocó participar en la comisión redactora original, a ver, hay que decir que esto fue una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia, el haber
pensado en la necesidad de conformar comisiones de trabajo conformadas por jueces, juezas, magistrados, funcionarios, miembros del Ministerio Público, ¿no?, que trabajaran en la elaboración de anteproyectos de códigos procesales, ¿no? Una de las competencias o atribuciones que otorga la Constitución Provincial al Superior Tribunal y al Poder Judicial como uno de los poderes del Estado provincial es justamente tener la iniciativa, tener promover los proyectos o de reformas legislativas en cuestiones que tengan que ver con la actividad jurisdiccional, ¿no? Y entonces, como fruto del trabajo de estas comisiones, se elaboraron anteproyectos. Obviamente que el anteproyecto de este código que voy a hablar puntualmente se presentó formalmente y se elevó al Poder Ejecutivo en el año 2016, ¿no? Fines de 2016. Claro, a partir de ahí se incorporaron otras comisiones de trabajo porque el Ejecutivo giró a la Facultad de Derecho, a los colegios de abogados, ¿no? Y luego vino es decir, más o menos allá por el año 2017, 18 se fue trabajando con La cuestión es que hubieron algunos cambios que se fueron dando en la gestión de los procesos. Apareció muy fuertemente la idea de incorporar la oralidad en la gestión de los procesos no penales, es decir, porque el sistema oral ya aún con el código anterior ya tenía su vigencia en los procesos penales, pero en los procesos civiles, comerciales, laborales, familia, etcétera, no era algo muy común, ¿no? Porque era un proceso pensado bajo el esquema del proceso escrito, ¿no? En el expediente formato papel, ¿no? El tema de la oralidad y después la pandemia, la famosa pandemia que nos obligó a tener que recluirnos e idear algunos mecanismos tendientes a poder funcionar en el nuevo escenario, en el nuevo contexto, hizo que advirtamos notablemente la importancia de tener herramientas tecnológicas para la gestión de los procesos. Nosotros justamente habíamos decidido ese año 2020 avanzar con un programa de desarrollo propio de un software tendiente a la gestión de los procesos judiciales, ¿no? Tanto los penales como los no penales. Pero la pandemia de alguna manera, si bien retrasó el cronograma inicial, también aceleró el diseño de algunos módulos que nos permitan poder hacer presentaciones, hacer notificaciones por medios electrónicos, ¿no? Además que ustedes recordarán que en esa etapa, sobre todo al comienzo, es como que se procuró aprovechar todas las herramientas tecnológicas al alcance, sea el WhatsApp, el correo electrónico, ¿no? Para tratar de poder brindar el servicio de justicia en un contexto totalmente adverso desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y entonces también viene a cuento porque en el año 2020, a raíz de estos cambios, la oralidad, las nuevas tecnologías, es como que aquel primer proyecto del año 2016 ya nos quedó viejo antes de nacer, ¿no? Entonces tuvimos que incorporar algunas reformas que justamente que contengan todos estos cambios que se fueron produciendo, y ya en el año 2020-2021 se presentó nuevamente el proyecto y fue nuevamente sometido, pero esta vez ya desde la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados lo que hizo fue convocar a todos los actores, tanto quienes participamos en la redacción original como los miembros de la comisión original, como también representantes de las facultades, tanto de la pública como la privada,
Colegio de Abogados, Fiscalía de Estado, Sindicato de Trabajadores Judiciales, Colegio de Magistrados y Funcionarios, en fin, sumar voces para trabajar en una mejora todavía mayor, ir puliendo la letra del texto de este código. Esto lo hacíamos por Zoom porque estábamos en plena pandemia y eran reuniones semanales donde íbamos mirando artículo por artículo, ¿no? Viendo los cambios que ameritaban, ¿no? En la redacción, en aras a tratar de sacar algo lo mejor posible. Sabemos que la perfección está lejos de la condición humana, pero tratar de pulirlo de tal modo que lo que salga realmente bien, ¿no? Bueno, una vez terminado este trabajo, la Cámara de Diputados lo sancionó por unanimidad de manera inmediata, ¿no? Luego se demoró un poco en senadores, tal vez porque justo el año 2021 fue un año electoral, ¿no? Esto hizo que se demore, pero afortunadamente ya en el año 2022, en la segunda mitad del año es como que lo rescataron y también fue aprobado por unanimidad por los senadores, con lo cual a fin del año pasado se sancionó y entró en vigencia a partir de este año, ¿no? Esto un poquito también para contar en qué contexto se dio, ¿no? O se dieron estas normas. Y este código, como les decía, lo primero que cambia es la denominación. Es una denominación que es mucho más acorde a lo que se trata en rigor, porque estamos hablando de un proceso judicial, ¿no? Un proceso, en este caso, sobre materia administrativa, ¿no? Así como hay procesos penales, procesos civiles y comerciales, procesos laborales, familia, niñez y adolescencia, también existen los procesos que versan sobre materia administrativa. En la denominación contencioso, para los que son procesalistas saben que el contencioso es un tipo de proceso que refiere a la presencia de contienda o controversia entre dos partes, ¿no? A diferencia de los procesos voluntarios. Sin embargo, por alguna razón se incorporó a la terminología de la materia administrativa la palabra compuesta contencioso administrativa, ¿no? Y entonces, como también ya se empezaba a dar en otras latitudes, incluso hay algunas obras de algunos autores muy importantes. En España, por ejemplo, Jesús González Pérez fue un profesor muy destacado, que ya en la década del 50 del siglo XX su tratado lo llamó Derecho Procesal Administrativo, ¿no? Es decir, abandonando esa referencia al contencioso, ¿no? Lo mismo podemos decir de autores argentinos como Tomás Hutchinson, que fue o es un gran administrativista, que también sacó una obra que se llama Derecho Procesal Administrativo, ¿no? Entonces, al tratarse de derecho procesal, entendimos que, y haciendo gala de otro de los institutos que está contenido o que anima o alumbra, si se quiere, esta norma procesal, que es el uso del lenguaje claro, ¿no? Entonces, tratar de clarificar al máximo la terminología, la denominación, a efecto de facilitar la comprensión por parte del operador jurídico y obviamente del ciudadano, ¿no? Entonces este es un primer cambio, por eso también, y esto también incide en la denominación de los tribunales, ¿no? Los juzgados ahora se llaman juzgados con competencia administrativa, ¿no? Se saca el contencioso, más allá de que en la práctica todavía queda y a algunos se le pega, y aparte porque, a ver, esto pasa en corrientes, ¿no? Es decir, en otras provincias o incluso en otros países todavía vamos a encontrarnos, incluso en el orden federal también se sigue hablando del contencioso administrativo federal. Bueno, la palabra está, pero bueno, al menos nosotros en la norma procesal consideramos, y así lo entendieron los legisladores también, que era conveniente denominarlo como los otros códigos procesales, ¿no? Refiriendo a la materia de la que trata, ¿no? ¿Cuáles son las principales innovaciones o cambios que aporta
este código procesal, que es un poco también lo que yo quería aprovechar el encuentro de hoy para tratar de compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, se modifica el orden y la estructura. En esto toma el modelo de lo que es el Código Procesal Civil y Comercial, que ya se ha aprobado con anterioridad, y del cual este código, o al cual este código remite en numerosos aspectos. ¿Por qué? Porque también, en homenaje a la simplificación y a la facilitación de parte de los operadores, ¿no? Hay institutos que son comunes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los recursos contra las sentencias o resoluciones judiciales. Tenemos las mismas cantidades de instancias, entonces no había razón o no hay razón para prever recursos diferentes o con plazos diferentes. Entonces hay una remisión directamente a los recursos del Código Procesal Civil y Comercial para este Código Procesal Administrativo. También en materia de prueba, ¿no? O en materia de procesos por audiencias, que también, y en la medida en que sean compatibles, porque hay determinados procesos donde no es posible, porque a lo mejor se está evaluando la nulidad o no de un acto administrativo, no es algo que se pueda someter a una mediación o una conciliación. O es nulo o no es nulo, no podemos acordar porque hay una cuestión de orden público en juego, ¿no? Pero es como que se trae a este código muchos institutos que ya están en el Código Procesal Civil y Comercial, ¿no? Yo recuerdo que en su momento el Código Procesal Civil, qué sé yo, por ejemplo, el recurso revocatorio tenía, por decir algo, 3 días. En el Código Procesal Administrativo decía 5 días, en el laboral decía 6 días, y entonces el operador jurídico termina mareado, ¿no? Es decir, solamente el que está muy empapado en un sector, pero en definitiva no había ninguna razón de lógica que justifique esta diferenciación, ¿no? Se incorpora una serie de principios al comienzo de este código, en esto parecido también al Código Procesal Civil y Comercial, pero de alguna manera lo que se quiere referenciar acá es cuáles son los principios, que obviamente no es que el código los cree, simplemente son principios que se encuentran consagrados en normas constitucionales y convencionales, ¿no? Entonces, pero como quien dice, y esta fue una idea de alguna de mis colegas de la comisión original y que finalmente terminó imponiéndose ante la mayoría de quienes intervinieron, ¿no? Y creo que es muy acertado. Uno de los principios con el que arranca es la tutela judicial efectiva, ¿no? Y el derecho a hacer poner sus razones, pretensiones, y fundamentalmente todo ello en un plazo razonable, ¿no? Es decir, porque como que mucho tiempo la duración de nos habíamos acostumbrado a que un proceso judicial dure 10, 15, 20 años como algo normal, ¿no? Y evidentemente muchas de las modificaciones que han sufrido las normas procesales lo que procuran, entre otras cosas, es acortar los plazos, los tiempos, ¿no? El uso de las herramientas tecnológicas para favorecer una mejora en la calidad y en los tiempos de tramitación de los procesos, para justamente dar una respuesta a aquel que está solicitando la intervención judicial. Aquí también se regula la competencia de manera más completa, ¿no? Para tratar de evitar que se susciten conflictos innecesarios, ¿no? Una de las cosas que lo comentábamos antes de entrar con algunos, entre ellos acá el doctor Gatti, es que una de las novedades es que, si bien se mantienen vigentes normas especiales que consagran recursos específicos para cuestionar los actos administrativos, lo que se hace aquí es unificar el fuero competente para entender en esos recursos, ¿no? Es decir,
normas especiales pongo simplemente como ejemplo la ley que regula el ejercicio de la profesión de escribano en la provincia, ¿no? Establece que si el Tribunal de Disciplina del Colegio de Escribanos le aplica una sanción a un escribano, obviamente puede solicitar la revisión judicial de esa sanción, pero antes tenía que ir a la Cámara en lo civil, ¿no? Así decía la ley especial, ¿no? La ley que regula el trámite. Entonces se le asignaba conocimiento a un juez civil en una materia que es administrativa, pues estamos hablando de una sanción administrativa. Entonces esto hoy se dirige al juez competente en materia administrativa, ¿no? También se traen al proceso administrativo institutos que antes estaban en el proceso, que tramitaban ante el fuero civil, pero que son claramente administrativos, como es la expropiación, ¿no? Y todo lo relativo a las servidumbres administrativas, ¿no? Que también aquí hubo una modificación de las leyes especiales, ¿no? Estableciendo que sea el fuero adecuado para entender en estos procesos. Por eso decíamos que por ahí se le aumentó un poquito el tema de las materias sobre las cuales puede entender el juzgado experto competente en la materia, ¿no? Se modifican los recaudos para el acceso a la jurisdicción, eliminando el plazo de caducidad en los casos de reclamo previo, estableciendo un plazo de caducidad mucho más amplio, ¿no? Y que solo se aplica mediando acto expreso. A ver, no quiero ser muy técnico en esto, ¿no? Pero para que ustedes más o menos se figuren, ¿no? Originalmente este código, o el código anterior, preveía un plazo de caducidad, es decir, el plazo que yo tengo para promover la demanda judicial una vez que agoté la vía administrativa. Antes era de 1 año y medio. Cuando vino la última intervención federal, modificó ese plazo y fijó un plazo de 30 días hábiles. O sea, de 1 año y medio se nos acortó a 30 días. 30 días si hubiera acto expreso denegatorio y 60 días si mediara una denegación tácita, es decir, si debió dictarse el acto y no se dictó, entonces, lo cual también era problemático porque incluso hay jurisprudencia de la Corte que dice que no se puede disparar un plazo de caducidad a partir del silencio, a partir de la nada, ¿no? El silencio en todo caso debiera ser una opción del particular que no quiere quedarse a esperar que la administración dicte el acto pendiente y que de esa manera pueda entender que le ha sido denegada su pretensión y entonces de ese modo poder acceder a la revisión judicial, ¿no? Bueno, entonces acá lo que se hace es establecer un plazo de 6 meses, ¿no? Y solamente computable desde que se notificara un acto expreso. Es un plazo más que razonable porque ya el del año y medio en sí, si uno se pone a pensar, por ahí era un poco excesivo, pero de ahí a bajarlo a 30 días es como que fue muy extremo, ¿no? el cambio, ¿no? Y aclaro, no se aplica el plazo de caducidad sin media silencio. Tampoco se aplica la caducidad cuando el Estado es actor, cuando el Estado demanda, por ejemplo, la nulidad de un acto administrativo que ha generado derechos en favor de un beneficiario y entonces, como no lo puede revocar en sede administrativa, tiene que promover una acción que se llama de lesividad, ¿no? En ese caso no se aplica el plazo de caducidad. Fue un tema de discusión en la comisión última, acá lo veo al doctor Esteban Ordenavía, que también formó parte de la última etapa, digamos, en la discusión del código, porque algunos decían no, tiene que haber plazo de caducidad, otros decían no, porque si uno se pone a mirar la legislación comparada, hay para todos los gustos, ¿no? Es decir, hay algunos que ponen que sí, otros que no, otros. Pero bueno, finalmente primó el no, ¿no?
También se establecen excepciones a la regla, que sigue siendo regla, ¿no? El pago previo de obligaciones tributarias, ¿no? Pero se amplían las excepciones, ¿no? Para que justamente el requisito, la exigencia no se erija en un obstáculo al acceso a la justicia en los casos concretos, ¿no? También en orden a brindar una adecuada tutela a personas en situación de vulnerabilidad o cuando se demanda la tutela de derechos irrenunciables, se flexibilizaron los recaudos de admisibilidad de las pretensiones para agilizar el acceso a la justicia.